Bien, amigos, regresamos aquí en Panorama Chimotano, hoy lunes 6 de diciembre 2021, 7 de la noche con 25 minutos. Ya estamos con el doctor Paolo Lolli. Él es egresado del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, de la Universidad de Piura, con estudios de maestría en sistemas políticos aplicados y de gestión. Además, cuenta con estudios en máster en gobernabilidad. Ha sido asesor de la presidencia del Poder Judicial. Doctor Paolo Lolli, bienvenido a Panorama Chimotano. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Raúl. Una fecha muy importante hoy y un día muy bonito como para tratar también los temas políticos de la actualidad. Paolo, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando? Porque contigo hemos hablado ya anteriormente y había mucha preocupación. Creo que coincidimos en eso de la situación postelectoral, los inicios de Pedro Castillo, la coyuntura política que tenía pues dos vertientes, ¿no? El sí, el no, el antifujimorismo con la izquierda que por primera vez asumía un rol de ejecutivo y evidentemente mucha improvisación a tal punto que los que están hoy no estaban en un inicio y seguramente no estarán más adelante porque nada es tan seguro en este gobierno de Pedro Castillo. ¿Cuál es tu primera impresión? Bueno, Raúl, realmente nosotros llegamos a este punto álgido en la política peruana, producto también de varios años de estar pasando el país por múltiples problemas de corrupción y de conductas también antidemocráticas, pero aún así amparados bajo un sistema democrático que lamentablemente sigue siendo débil. Lamentablemente, cuando la izquierda entra a gobernar, realmente lo que tiene en este momento son apuros para lograr formar un gran contingente de líderes y de funcionarios que le permitan poder tener la visión país de manera macro y de manera también micro, pero para eso se necesita ser conocedor de la realidad nacional y de la realidad mundial, porque si solo nos basamos en una realidad interna para aplicar una política desfasada, realmente estaríamos en una situación de riesgo país. Creo que a esta situación llega el presidente Castillo por múltiples factores. Uno de ellos podría mencionarte de que es por la presión que tiene de parte de Perú Libre, con un ideario cuya línea es comunista. Incluso Perú Libre hoy día, a través de su presidente Cerrón, ha manifestado que no van a apoyar a la vacancia y manifiestan de que tanto Cuba como Venezuela son países democráticos y que están ellos peleando, dice, por su soberanía y su libertad. Bueno, yo no comparto esa opinión. Entonces creo que Pedro Castillo ha entrado a un punto de negociación interna, porque son votos finalmente. Y esta negociación interna le va a exigir el cumplimiento, en mi criterio, le va a exigir el cumplimiento fiel de un ideario de Perú Libre. Entonces, creo que volvemos a la misma etapa inicial cuando se hablaba de que va a seguir una secuencia y un ideario, y a la fecha vuelve a caer en la misma situación. Entonces, creo que los pocos demócratas o los pocos que tienen autoridad moral como demócratas y los partidos políticos tradicionales, creo que también están perdiendo un poco han perdido ya su vigencia como poder y están perdiendo también, creo yo, autoridad. Por lo tanto, este panorama realmente se presenta muy incierto. Primero porque es el país. Saquemos a Pedro Castillo a un costado, es el país, es el Perú. Lo otro es el futuro que espera a las generaciones, el 2022, el modelo macroeconómico, el PBI, el tema económico. Entonces, lamentablemente, se ha creado una incertidumbre que está provocando muchas brechas. La brecha de la pobreza está creciendo, la brecha de la desigualdad por ende crece más, la corrupción se sigue acentuando y la democracia está perdiendo vigencia, Raúl, y eso es lo que me apena como demócrata.
Ahora, Paolo, el hecho que Pedro Castillo, perdón, por ejemplo, haya recurrido al abogado Carlos Jaico para cambiar al secretario general, recordemos lo siguiente, ayer lo han dicho ya claramente, ¿no? El expresidente Sagasti, a pedido de Pedro Castillo, modificó el ROF del perfil del secretario general para adecuar a la presencia de Bruno Pacheco, que no cumplía inicialmente los requisitos para ese cargo. Modificaron la norma, el decreto, se tiraron de un porrazo una exigencia académica y de experiencia para ese cargo y pusieron a un profesor que lo hemos terminado viendo escondiendo plata en el baño de manera grosera y ojalá sancionado sea una vez que se descubra de dónde apareció esa plata, que evidentemente no es dinero lícito por ningún lado, por lo menos es mi opinión. Pero ahora recurre a un abogado con un poco de experiencia, está haciendo alianzas con Alianza para el Progreso, no me queda duda de eso, está también buscando tender los puentes con otros partidos políticos. Como tú bien lo has dicho, Perú Libre ya lanzó una posición, eso no va a ser gratuito, ¿no? Pero bien dicen que la política es un poco la concertación de voluntades, ¿no? Es un poco la necesidad de llegar a consensos. ¿Crees tú que Pedro Castillo se está dando cuenta que en la manera como él quiso gobernar no le iba a llevar a ningún lado y ahora podría un poco enderezar esa gobernanza con mejores elementos de apoyo en puestos claves? ¿Tú adviertes ese viraje o crees que vamos a seguir con más de lo mismo? Yo lo que creo, Raúl, por experiencia y por conocimiento, te podría decir, yo lo que creo es que Pedro Castillo se ha demorado mucho en hacer estos cambios y tender los puentes con los partidos políticos. Esto debió haberse hecho desde el primer mes o el segundo mes de gobierno cuando él empezó, sino que ha esperado que la crisis se agudice y unido a ello la poca presencia de transparentar o de informar públicamente sobre los hechos que venían sucediendo. Mira, la figura del secretario general es una figura muy importante. Mira, los estándares en cuanto a estudios y todo ello te permite poder tener una visión distinta respecto a la realidad nacional, a la gestión pública. Y yo siempre he considerado que aquí solo se necesita 2 o 3 elementos principales. El criterio común, lo otro, la integridad con la que debe trabajar el funcionario y el liderazgo que debe asumir en las conversaciones constantes con los funcionarios para poder sacar un proyecto país. Entonces, eso ha fallado. Mira, hemos pasado por una experiencia con partidos políticos con grados, con doctorados, con magíster y todos nos han hecho daño. Entonces, los estudios pueden ayudar a tener una mejor perspectiva de la manera como calificamos y cómo miramos la cuestión país en las decisiones. Pero la cuestión moral, la cuestión de la integridad, es el valor personal que te hace, que permite que la institución camine por una cabeza que esté sana. Entonces, es por eso que estamos mirando a Bruno Pacheco con serios problemas legales. Ahora entra Carlos Jaico con una manera de apaciguar y de tender los puentes, que no está mal. Considero que está bien que hayan hecho eso, pero no es el momento, o hubiera sido eso antes. Creo que es muy tardía la reacción y ahora ensayar de hoy para mañana un nuevo discurso no es fácil. No es fácil porque lo que nos queda es una brecha grande y nos queda una sensación de que no hay una planificación y no hay una visión país. Y cuando la visión país no existe, los insumos que tú le pongas en esa cadena de valor, ninguno te va a dar una satisfacción, ninguno te va a dar un producto bueno. Entonces hay que cambiar todos los insumos para que esa cadena tenga un resultado bien, bueno y haya una respuesta positiva, en prospectiva, no en presente, es en prospectiva.
Acordémonos que aquí tenemos que diseñar. Es en perspectiva, es en futuro, pero hay que ir dando los pasos ya. Se han demorado mucho. Ahora, Paolo, un tema muy sensible y que hoy representa una piedra angular en el crecimiento económico del país, y en Ancash no podemos ser ajenos a esa realidad, tiene que ver con la minería. Tú adviertes que hay en el fondo una voluntad de ir socavando ese tipo de inversiones y finalmente llegar a desestabilizar tanto este tipo de negocios como para generar, sin que el gobierno cierre minas, la salida voluntaria de los empresarios mineros. ¿Crees que es demasiado grave lo que puede estar pasando? Porque, ojo, están asumiendo en los despachos de energía y minas como asesores, como consultores, una serie de profesionales plenamente identificados como antimineros. ¿Crees tú que es un problema que no estamos viendo en estos momentos con la magnitud que representa por el grave daño que le puede causar al país? Yo considero, Raúl, que el Perú es rico en minería. Desde esa perspectiva de riqueza en minería, se debe trabajar orientándola a su debida formalización, a la correcta distribución de la parte económica como contraprestación. Debemos orientarla a que ese dinero que llega a las regiones como canon sean debidamente bien administradas y sobre todo que se cumpla con las políticas económicas y sociales para vincularlas. Si los asesores antimineros tienen, o los que promueven cerrar las minas, tienen la suficiente capacidad intelectual y económica para poder mantener el Perú, que lo mantengan ellos. Pero están matando a la gallina desde los huevos de oro. O sea, no estamos analizando realmente las consecuencias sociales, las consecuencias económicas y el freno que nos pone como país para ser un país competitivo a nivel mundial. Nos intentan sacar de la órbita de los países con capacidad de competencias, con capacidad de atraer inversiones en un Estado de Derecho. Creo que lo que tenemos que regular no es tumbar a la riqueza, no es tumbar a los empresarios, es aprender a que ellos consoliden su riqueza en el país, pero también a través de reglas claras, de políticas claras que ayuden al país a desarrollar internamente y externamente. Una política antiminera, una política antisocial o una política comunista destruye, no construye. Esa es la razón probable, presumible, que puedan tener personas antimineras y ligados a temas terroristas y ligados al narcotráfico con de dudosa reputación. Creo que eso le hace daño al presidente Castillo. Paolo, en tu opinión, analizando los hechos previos, los actuales, ¿crees tú que en esta coyuntura se podría justificar una vacancia presidencial? ¿Crees tú que la oposición parlamentaria, o en todo caso, consideras que para efectos de mantener el equilibrio de poderes se deben conseguir los 52 votos para que el presidente vaya y responda? No sea vacado, pero vaya y responda. Escenario 1. Y 2, que lo vaquen al presidente. ¿Cuál es tu lectura? Mira, desde la formalidad, la petición de vacancia es constitucional, desde la formalidad. Lo que no hemos analizado o lo que no nos ponemos a analizar realmente es si este proceso, tomando la palabra de Borea Odría, si este proceso convendría o no, o dice al sistema constitucional.
y dice, y si hay o no hay causales. Una vacancia es más una decisión política, Raúl. Política. Los grupos políticos en este momento, hay que reconocer que están tomando una actitud bajo la incapacidad moral permanente por diversos hechos, sucesos que se han presentado, al cual el presidente no ha sabido informar y transparentar. Que el presidente vaya al Congreso, sea llamado para responder por los hechos, considero que sería lo más adecuado y oportuno para que él pueda sostener el gobierno, ponerlo de una forma, colocarlo en una solidez para practicar un buen gobierno y tender los puentes para que todas las decisiones en base a visión país de los grupos políticos sean tomados en consideración y se pueda proyectar hacia un nuevo futuro. Eso sería, yo creo, conveniente. Lo que me preocupa, Raúl, es la decisión de Perú Libre como partido y la opinión que toman ellos de cómo califican a los países ampliamente vistos como países que no son demócratas, violación de derechos humanos y todo lo que sabemos nosotros. Dictaduras. Exacto, dictaduras. Y ellos son los que, en mi parecer, van a comenzar a tener exigencias mayores de la que hasta este momento se han visto beneficiados. Y eso es peligroso, porque eso significaría retomar el ideario. Sería colocar al presidente en una posición que no le gustaría a todos los peruanos, que no le gusta a los partidos, que no le gusta a la democracia. Entonces, Pedro Castillo tiene una posición bien delicada, Raúl. Pero sí considero que debería él ir, responder a las preguntas, y si tiene todas las cosas claras como lo manifiesta, entonces creo que la va a librar, ¿no? La podría librar. Pero si no convence, también sabe de que de un día para otro, de una hora para otra, las decisiones cambian, Raúl. Claro. Ahora, y lamentablemente, los intereses que se manejan son intereses ya personalizados, claro, personalísimos. Personalísimos. La concesión que le exacto. Pueda... Pero en este momento tenemos a un ejecutivo y a un legislativo desprestigiados, completamente desprestigiados. La interpretación constitucional que se hace sobre el artículo 113, sobre el artículo 115, si se convocan a elecciones o no se convocan, se va a Dina Boluarte, no se Dina Boluarte. Hay un solo punto aquí, Raúl. Si llega a ser vacado Pedro Castillo y Dina Boluarte, porque también está en la lista como vicepresidenta por haber recibido dinero de los dinámicos, dicen, ¿no? Así es lo que se presume. Elegir a un nuevo presidente separándolo de una elección congresal, existiría, ya los 5 años no se cumplirían nunca en el Perú. Habría una discontinuidad, sino que la Constitución se interpreta como elecciones, y en mi opinión, tiene que ser elecciones congresales y presidenciales. O sea, se van todos, para no romper el ciclo de periodo presidencial. Y otro punto más, ¿tú te imaginas a un presidente vacado y a un presidente electo y sin Congreso? O sea, ¿tú te imaginas a un Congreso que se quede recibiendo a un nuevo presidente sin mayoría o con minoría o con nadie? O sea, no haría un buen equilibrio. No haría un buen equilibrio. Esos son los escenarios probables que se van a presentar, Raúl. Estamos en una situación
que va a depender mucho el 2022 para adelante en la visión país. Miren lo que está pasando en el país, Raúl. Hay mucha fuga de talentos ya. Hay mucha fuga de talentos. Opinar a favor de un gobierno te puede causar ciertas cosas buenas. Opinar mal te puede causar una lápida de cemento tremenda. O sea, también se siente afuera que hay gente que amenaza, gente que no tolera una opinión democrática como la que tenemos ahora tú y yo a través de tu canal. Entonces, eso, por ejemplo, tampoco es concebible. Y eso lo están logrando porque los mismos congresistas de Ancash, que lamentablemente, digo lamentable porque he escuchado sus opiniones, no me representan. No me representan, Raúl. Tienen mucho que dar cuenta. Lamentablemente, cuando postulan bajo la bandera del país y cuando entran, gobiernan bajo su propia bandera. Y eso es lamentable. Estamos en crisis, ejecutivo y legislativo. Tenemos que mejorar. Correcto, Paolo. Es un análisis realmente muy franco, pero puntual, ciertamente. Rescato mucho el hecho de que mucho debe preocuparnos qué está exigiendo Perú Libre como bancada a Pedro Castillo para rechazar la vacancia, ¿no? Porque ese grupo es el más dañino actualmente en el Parlamento. Y ellos no tienen una política, pues, de inversión, de seguridad jurídica, no es todo lo contrario. Pero la coyuntura del Estado obliga a Pedro Castillo a buscar que no se alcancen los votos para que lo vaquen, o por lo menos para ir al Parlamento. Y estas concesiones con Perú Libre, que ya dijeron que no van a votar por la vacancia, no van a ser gratuitas. Y eso es lo más grave, en el fondo, porque le van a exigir seguramente algunas cosas que no va a ser en beneficio del Perú, sino para satisfacer los intereses de este grupo que quiere. De un ideario, Raúl, de un ideario, acuérdate, de un ideario. Y cuando es un ideario, estamos ideológicamente hablando. No estamos hablando ya de uno o dos, pero estamos hablando de la imposición de una ideología, hasta de una forma de pensar, hasta de una forma de gastar tus recursos, hasta una forma de invertir lo poco que puedas tener y hasta una forma de huir. Correcto. Paolo, entonces, muy bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad y en cualquier momento seguiremos al habla para conocer un poco tus impresiones. Muchas gracias. Muy buenas noches, amigos. Una pausa y regresamos con más aquí en Panorama Chimotano. En el último bloque regresamos después de los siguientes compromisos comerciales.